Vamos a continuar. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de lo que es el día de descanso o el día del Señor, el día de reposo. ¿Okay? Entonces, escuché a Beatriz en su oración ayer, tranquila Beatriz, en su oración de ayer, en donde ella decía cómo Dios le había hablado a través del estudio. A mí me gustaría, Beatriz, que tú testificaras qué específicamente fue lo que Dios ministró a tu corazón para cambios, porque cuando Dios lo hace para cambios. Dime qué valor puso Dios en tu corazón para con él. Han sido varias cosas que me han estado. Yo en realidad no soy. Específicamente de la clase. Sí. Pues es el hecho de que yo por lo menos no, por estar con mi trabajo y todo eso, entonces hay cosas que me dicen, tengo que meterme más en lo que es, o sea, no sabía, pero es meterme más en la palabra, meterme más en las cosas que tienen que ver con mandando, exacto, que está mandando los mandamientos, el seguir esa palabra. La del domingo era igual, era como que, ok, a veces me voy, hago cosas que, o sea, está la familia, entonces a veces es como que mi hijo, mis nietos también me necesitan porque como antes no estuve mucho ahí, entonces ahora quiero estar, y cuando hay algo entonces la palabra también me ha estado llamando y me dice, pero es que también tienes que estar aquí. Entonces a veces como que no sé cómo balancear eso. Entonces, por ejemplo, cuando yo falto, cuando yo no vengo a la iglesia, a veces es porque mi hijo tiene algo, pues tiene que ver con la iglesia, solo que es diferente. Y entonces a veces yo solo por la compañía. Entonces, por ejemplo, el fin de semana que falté, ellos tenían su aniversario y estaban renovando sus 15 años, sus votos. Entonces yo dije, pero yo no voy ya católico. Me dijo, negra, solo por la compañía. Sí. Entonces, a veces me divido, no sé cómo llevar muchas situaciones. Sí. Y entonces siento que es que todos estos días, todo lo que he escuchado me quiere decir algo. A veces yo no lo he sabido interpretar, y entonces cuando la hermana empezó, yo me puse cómoda, siempre bajo, hago mi café, y entonces ella empezó, y esa palabra que dio, cuando ella empezó a hablar, mi corazón se subió hasta aquí. Y yo empecé a sentir mi corazón todo el tiempo que estaba aquí, latiendo aquí, yo lo sentía de una manera, me puse caliente. Sí. Sentía, Pero quiero aliviarte un poquito la carga, en el sentido de que Dios no manda que tú sacrifiques a tu familia. Él quiere que tú también vivas en armonía con tu familia. Ahora bien, por ejemplo, ya lo mío es un poco de más tiempo. Mis hijos saben que no pueden hacer una actividad y que quieran que yo participe en esa actividad a la hora del culto. Ellos, por consideración a mí, modifican cómo hacer las cosas para que podamos estar juntos, y no solamente que yo me arrastre a lo que ellos quieren hacer, sino es como si fuera un balance entre ellos y nosotros. Una vez, por ejemplo, uno de mis hijos cumplía años y él sabía que yo no iba a ir a su fiesta por el tipo de amistades, ese es mi hijo mayor, y él me dijo, la celebración era sábado, me dijo, mami, podemos salir a cenar tú y yo viernes en la noche. Y salimos él y yo solo a celebrar su cumpleaños. Al otro día lo celebró como él quiso. O sea, hay un balance, porque no es que Dios te diga, mira, tienes que votar a toda tu familia para servirme a mí. Eso es religiosidad, legalismo, y Dios no quiere que tú le sirvas a él infeliz. Es cuestión de ponerse de acuerdo. Mira, toma en consideración cuando tú me vayas a invitar. Yo le digo, a mí sábado no me invite, porque ese es el día que yo estoy en comunión con el Señor, estoy en mi casa en oración, estudiando mi palabra, y no puedo venir después de una fiesta, el sábado de la mañana, en la noche, para venir a la iglesia a estar ministrando el domingo. Yo tengo que estar recogida con el Señor sábado en la noche. Entonces hay una negociación entre nosotros, y si hacen una actividad sábado, la hacen que a las 5 de la tarde se terminó, para yo irme para mi casa y hacer lo que, o sea,
Esto es cuestión de que ellos identifiquen tu fe sin ofenderlos a ellos. Pero Dios quiere que tú compartas con su familia también. Pero bien, lo importante de todo esto es el resultado de los estudios, de que Dios nos habla a través de esto. Porque miren, no es la información que a nosotros nos va a salvar, ni el mucho saber de la Biblia. Hay mucha gente que discuten por puntos de la Biblia que no van a ningún lado. A ningún lado. Realmente el punto vertical en esto es el tú vivir la palabra. Vivirla, la palabra. Porque nosotros tenemos en la historia muchísimas personas que han tenido diferencias y este tiene un punto bueno, el otro tiene otro punto bueno, pero no se han matado. Yo siempre digo que Wesley y me parece que Wesley y Calvino eran muy amigos. Y uno creía en la salvación que no se perdía, y el otro creía que la salvación se perdía, y eran amigos. Y así nosotros tenemos que también en esto, no sé ni por qué caí en esto, pero bien, borra eso, Andrea, que nada de eso tiene que ver con lo de la clase. Estoy tratando de hablar del equilibrio. Pero lo bueno es aprender la palabra, que voy a traer una predicación que Dios está trabajando conmigo con ella, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y eso es un testimonio de, porque Dios toca las fibras de nuestras almas. El asunto está en obedecer después que Él habla. Que hay mucha gente que lloran y que se les salen todas las lágrimas que tengan acumuladas. Y salen tocadas y Dios hizo y que qué culto más poderoso y que Dios se manifestó de una manera poderosa. Y cuando salen por la puerta ya la palabra se le olvidó. No transformó. O sea, el asunto aquí es tú tener anhelo de aprender para tú cambiar tu vida. Porque hay gente que le gusta aprender para argumentar con la palabra. Hay gente que le gusta aprender para hacer ver. Por ejemplo, ayer el doctor Jiménez estaba... Él llegó, el que va a dar la conferencia, y fue a mi casa el lunes. Y estábamos hablando de lo maravilloso que es Dios. Y yo le dije, mire, yo no voy a perder el tiempo con ustedes mostrándoles si yo sé o no. Yo les quiero decir lo que yo amo a mi Dios. Eso es mi lenguaje. No es el que usted venga y hable conmigo la primera vez, wow, ¿cuánto sabe la pastora Abreu? No, yo le quiero decir cuánto yo amo al Señor. Porque eso vale más que otra cosa. No voy a perder el tiempo hablando de otro tipo de cosas que no sea eso. Y gracias a Dios nos conectamos. Entonces, en esa misma línea, ¿quién quiere que Dios le hable? Amén. Con la determinación de cambiar. Amén. Amén. Son dos preguntas distintas. Amén. ¿Quién quiere que Dios le hable, pero con la determinación de cambiar? Amén. Con la determinación de salir por esa puerta diciendo, hoy tú me enseñaste esto Gloria a Dios. y lo voy a comenzar con tu ayuda a emplear en mi vida. El domingo hablábamos de lo que era una vida de piedad. La vida de piedad es algo que se cultiva. Y para nosotros cultivar una vida de piedad, lo primero es, mire, que tenemos que conocer la palabra, porque si no, no vamos a saber cuál es el manual de Dios. Entonces, en los 10 mandamientos, la semana pasada nosotros hablamos claramente de lo que es ese día sagrado para Dios, lo que representa el día para Dios, lo que representa el día de descanso para dedicárselo a Dios. ¿Entendimos eso? Ahora, ¿cuántos de nosotros pudiera ponerse a discutir con un adventista o con un sabático de que no es sábado sino domingo? Porque mire, esas guerras, ellas se lo saben muy bien. Ahora yo quiero saber cómo usted se enfrenta con un adventista a decirle que ellos están equivocados, que nosotros estamos bien. ¿Cuáles son sus argumentos para eso? El Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Ok, pero ellos tienen argumentos más fuertes que ese. Y que los apóstoles y en la primera iglesia todos se reunían el primer día de la semana. Tienen argumentos más fuertes que ese. A mí me han salido en Walmart
con la Biblia. Ah, ¿usted es cristiana? Sí. Me dice, ¿y qué día hace la comunión? Digo, el domingo. Y me dice, usted sabe que usted puede perder la salvación porque lo hace el domingo. Bueno, Entonces yo sé que son adventistas. Entonces yo le digo, en Gálatas, Pablo dice que ni circuncisión, o sea, la salvación es por fe y por gracia. Entonces esa es mi respuesta. Tengo dos preguntas, porque uno no va a perder su salvación por eso, ¿verdad? Porque Cristo es el único creer en Cristo es el único Que no puede salvar. Ajá, exacto. Y la segunda cosa es, los mismos judíos celebran el Sabbath, el Friday and Saturday. Ajá. So, O sea, tú tienes las dos preguntas. Esas son dos preguntas. yeah, like why? Porque la primera tú la dijiste convencido. Ujú. O sea, tú tienes una pregunta. Una pregunta. Ok, vamos a trabajar en esa segunda pregunta. Ujú. Pastora, pero hay ahora, últimamente se está hablando de convertidos evangélicos de años, que de repente son sabáticos. Hay una línea ahora, Eso está muy de moda. línea mesiánica. Mesiánica, sí. Línea mesiánica, que no es que son convertidos sabáticos, Liliana, se salen del cristianismo para entrar al mesianismo. Lo que pasa es que parece, pero no es. No, obviamente no, porque una persona que usted lo conoce toda la vida, la conoció y compartió en una iglesia, y de repente le vienen a hablar a ustedes que del sábado, ellos están convertidos al judaísmo. Ah, por eso, pero no al cristianismo, ellos cambian. No Porque, es cristiano que se convierte al judaísmo. Judaizante. sí, pero eso es tú desertar de tu religión para entrar a otra, porque eso es otra Pero creencia. ellos tienen el mismo argumento ¿De cuál? de sabático. Ellos no es que ellos están. Ok, como estamos escuchando tantos puntos de vista, vamos a ver si aclaramos un poco esto. ¿Qué le parece? Sí, sí. Vamos arriba. Así es, Eliana. Bien, la lectura bíblica es esta. Acuérdate del sábado. Para consagrarlo, casi todos dicen sábado. Sí. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz lo que en ellos, todo lo que te tengas que hacer, pero el séptimo día es de reposo. Consagra al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo, porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado, día sagrado. Este es el mandamiento, ¿verdad? Entonces, el día de reposo antes de la ley. Esto que nosotros acabamos de leer ahora es la ley que Dios se la dio a Moisés en Sinaí. Pero antes de la ley, en Génesis 2 dice que Dios santificó el séptimo día. Sí. Estos son todos los argumentos que ellos cogen, y más adelante voy a dar argumentos más, para ellos sostener su tesis. Este es el pasaje que usan para decir que puesto que Dios bendijo el sábado y lo santificó, lo estableció como un día de reposo para los hombres. ¿Ok? Ese es el texto que cogen para decir eso. Hay dos problemas en esta interpretación. Vamos a leer Génesis capítulo 2, del 1 al 3. Génesis capítulo 2, del 1 al 3. El que lo tenga que lo lea en voz alta, por favor. Yo, pastor. Sí, sí. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ok, leyendo este texto minuciosamente, aquí nosotros vamos a ver, usted no ve ningún mandamiento a ningún hombre, porque no había ningún hombre, ¿sí o no? Fíjense lo que dice y lo que no dice. Dios lo bendijo y lo santificó porque el séptimo día reposó Dios, no el hombre. No había nadie. Ahí es que está la diferencia. Segundo,
La historia desde entonces no sostiene que es un mandamiento para hombre hasta ahora. Además, no mandó que el hombre guarde el séptimo día. No implica, cuando Dios creó, no le dijo a Adán nada. Nadie en toda la historia, desde Adán hasta Moisés, guardó el sábado como día de reposo. Nadie. Eso no existía. Lo único que se dice que fue Dios que descansó ese día. No el hombre. No se menciona ni en la vida de Abraham, que era escogido de Dios, ni tampoco se menciona a Job, que era un hombre justo, que Dios le haya dicho que tenía que hacer eso. El día de reposo en la ley, miren bien lo que dice Dios en Ezequiel, en el capítulo 20 del 10 al 12. Yo los saqué de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. También le di mi sábado, miren la palabra clave, como una señal entre ellos y yo. Lo que él le dio en Éxodo es una señal entre Dios y el pueblo de Israel, para que reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para mí. Hasta aquí nosotros estamos viendo que Dios le dio la ley a Moisés y que dice que esa era una señal de pacto mosaico entre Dios y el pueblo de Israel. El día de reposo y nosotros que somos la iglesia ahora. Dios dijo que la observación del séptimo día, el día de reposo, iba a cesar. Mírenlo aquí. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Cuando el pueblo estaba en desobediencia, Dios le dijo que iba a hacer que todo eso cesara. Mirando la sombra de lo que había de venir. Su obra, como decía Andrea, nadie hoy día, bajo el sistema de gracia, que es el sistema en el que nosotros estamos viviendo, debería estar tratando de guardar el séptimo día porque todo esto cesó. Hay un nuevo sistema ahora que se basa en la obra redentora de Jesucristo. Aleluya. Todo cambió. Pastora, perdón, ¿cuál era la cita de Oseas? 2, verso 11. 2:11. Entonces aquí estamos viendo algo. Cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con los 10 mandamientos en las epístolas del apóstol Pablo y en los evangelios. Pero no nos encontramos con el sábado. Vamos a ver. Primer mandamiento acerca del politeísmo lo encontramos Hechos 14:15. Alguien que lo busque, por favor. Yo creo que no vamos a poder pararnos porque voy un poco atrasada. Ya lo tengo. Rápido. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirnos: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Cómo? No. Hechos 14. Perdón, no es eso. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ok, aquí el apóstol Pablo lo querían venerar como si fuera un Dios. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo que hay un solo Dios. Que ahí encontramos nosotros el primer mandamiento.
Después el segundo mandamiento acerca de la idolatría lo encontramos en 1 de Juan capítulo 5 verso 21. Mandamiento 2. El tercer mandamiento acerca de la blasfemia lo encontramos en Santiago 5:12, Colosenses 3:8 y 1 de Timoteo 1:20. El cuarto mandamiento acerca del día de reposo, no hay ningún mandamiento para la iglesia en ninguna parte. Ese mandamiento no aparece. El quinto mandamiento acerca de la obediencia a los padres está en Efesios capítulo 6 versículo 1. Estoy dando chance a que escriba. ¿El cuarto no dice? El cuarto no hay nada. No, ahí lo que dice es que el cuarto mandamiento acerca del día de reposo no hay ningún mandamiento que podamos encontrarlo en el Nuevo Testamento. Y el sexto mandamiento acerca del homicidio, nosotros lo encontramos en 1 de Juan capítulo 3 verso 15. El séptimo mandamiento acerca del adulterio lo encontramos en 1 de Corintios capítulo 6 verso del 9 al 10 y en Mateo 5 del 27 al 28. El octavo mandamiento acerca de hurtar o de robar lo encontramos en Efesios capítulo 4 versículo 28 y el noveno mandamiento acerca de mentir en Colosenses 3, 9, 10. El décimo mandamiento acerca de no codiciar, 1 de Corintios 10, 6, 1 de Timoteo 3, 3, verso 8, 2 de Pedro 2, 14. Ahí están los 10 mandamientos completos, excepto el día de reposo. Tenemos apoyos bíblicos, por ejemplo, como lo que decía Lea, para también sustentar este principio. En Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17 dice: por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. En Gálatas, el apóstol Pablo vuelve y lo dice: pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que ustedes vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles, elementales, de las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizás haya trabajado en vano con ustedes. El apóstol Pablo había educado, había discipulado a la iglesia de Colosa, de Gálatas. Y después hubo una visitación de los judaizantes para que ellos volvieran otra vez a practicar las cosas que el judaísmo practicaba. Y el apóstol Pablo habla aquí decepcionado. ¿Cómo es posible que si ya yo les enseñé a ustedes, ustedes van otra vez para atrás? Dice ahí cuando comienza a escribir la carta, ¿quién los embrujó? Es la palabra que dice en griego. ¿Quién los embrujó a ustedes? Para que cambiaran de mente, para que volvieran a los rudimientos del pasado. ¿Quién los embrujó? El primer día de la semana, escuchen bien, ¿por qué la iglesia celebra el domingo? Cristo resucitó de los muertos, venció la muerte, que es el último enemigo. Entonces, el primer día de la semana es la última victoria. En Lucas 24:1 vemos que Cristo resucitó el primer día de la semana. En 24:13, el mismo día domingo, se encuentra con 2 de sus discípulos que iban camino de Maús. En los otros versículos, estos que están aquí, se van para contarle a los otros apóstoles en Jerusalén. Y más adelante, en el versículo 36, el mismo domingo, el Señor resucitado se reúne con sus discípulos con el poder y la nueva comunión en base a la resurrección. El primer día de la semana, Cristo le dio a sus discípulos la orden de la gran comisión en Lucas 24. El domingo es el día de celebración, gozo y alegría debido a la obra de Cristo. Esto es lo que nosotros celebramos los domingos, su resurrección. Ascendió al cielo el domingo.
Los discípulos recibieron el Espíritu Santo el domingo y nacieron de nuevo. Pablo reunió a los discípulos del Señor para partir el pan con ellos y predicar la palabra el domingo. Era el día que asignaba para que se reunieran dinero para los pobres. El domingo. Para los pobres, para las viudas. Fue un día muy significativo, la resurrección de Jesucristo. El que quiere cambiar el primer día por el séptimo destruye el significado del día. Por ejemplo, la observación del primer día de la semana representa toda nuestra relación con Dios bajo la gracia a través de Cristo. Si cambiamos el primer día por el séptimo, le vamos a robar a Jesucristo la gloria. Si guardamos el sábado, estamos diciendo que nosotros merecemos la bendición de Dios debido a nuestras obras. Recuerden que eso es una cuestión de trabajo y de no trabajo. Y nosotros tenemos la gloria si lo hacemos de esa manera, porque todo se basa en lo que nosotros hacemos. Si me siento y no hago nada, la gloria está en que yo he guardado el día de reposo porque yo me propuse sentarme y no hacer nada. Porque eso es hasta una decisión que uno toma. Y por dentro uno quiere hacer, uno quiere saltar, uno quiere trabajar, uno quiere hacer de todo, pero uno sujeta el cuerpo supuestamente para uno guardar ese día, haciendo uno su propio esfuerzo, cuando el domingo es un día de, en vez de ser de sacrificio, es de alegría y de gozo por la resurrección de nuestro Salvador. Bendito Señor. Al congregarnos el primer día de la semana, estamos exaltando y glorificando a Cristo Jesús, diciéndole al mundo, vea lo que Cristo hizo por nosotros. Aleluya. Es glorioso. Es glorioso. Ahora, uno de los temas más fuertes que tiene la iglesia adventista y también el judaísmo para tratar de denigrar la decisión de los cristianos de reunirse domingo es que ellos dicen que en el año 326 después de Cristo, cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo, Constantino decidió que el domingo sería el día de la iglesia reunirse. Eso es uno de los fuertes que ellos tienen. Ahora bien, gracias al divino poder de Dios y de los historiadores, hoy nosotros vamos a derribar todas las murallas que se levanten en contra de nuestra fe, que es el domingo. Por ejemplo, es cierto que fue Constantino que instituyó el descanso y la adoración el domingo. Porque cuando tú hablas con uno de ellos, eso es lo primero que te dicen. El Señor Jesucristo resucitó el domingo. Hay más argumentos, Andrea, que son lo que nosotros vamos a utilizar para que ellos pasen página. Por ejemplo, Justino Mártir, miren bien, del año 100, estamos hablando del segundo siglo, del año 100 al año 165, miren lo que escribió Justino Mártir. Y en el día llamado domingo, todos quienes viven en la ciudad o en el campo se reúnen en un lugar y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, tanto como el tiempo lo permita. No como nosotros nos reunimos ahora, que nos reunimos una horita y estamos mirando porque nos tenemos que ir. Oye lo que Justino Mártir está diciendo. En Constantino no existía, la iglesia estaba siendo perseguida. Ok, la iglesia está prácticamente comenzando en el año, entre el año 100 y el año 165. Él dice que se reunían por horas a leerla, la palabra, a predicar la palabra. Y sigue diciendo, entonces cuando el orador ha terminado, quien preside, instruye y exhorta verbalmente a imitar estas cosas buenas. Después que el predicador lee, viene otra persona y comienza como a hacer aplicaciones, a motivar al pueblo para que obedezcan la palabra. Luego nos levantamos todos juntos y oramos. Y como dijimos antes, cuando nuestra oración ha acabado, son traídos el pan y el vino y el agua. Y el presidente ofrece, el presidente viene siendo como el pastor, ofrece oraciones y acciones de gracias de acuerdo a su capacidad, a lo que el pueblo asiente diciendo amén. Luego se distribuye a cada uno y se reparte algo de lo que fue
objeto de acción de gracia, y los diáconos hacen llegar una porción a quienes estuvieron ausentes. Oiga bien, la Santa Cena, cuando se daba, entonces cuando no estaban, los diáconos decían, mira, Lorenzo no vino, hay que guardarle la porción de Lorenzo. Iban personalmente a la casa de Lorenzo para llevarle la Santa Cena. Y aquellos que poseen alguna cosa y están dispuestos, dan, oigan bien, dan lo que estiman conveniente, y lo que se recolecta es depositado con el presidente, quien socorre a los huérfanos, a las viudas y a quienes están en necesidad, ya sea por enfermedad o cualquier otra causa, y aquellos que están en cadenas, así como a los extranjeros que residen entre nosotros, teniendo cuidado de todos quienes se encuentran en necesidad. Domingo en el siglo II. Sí, mi hijo. ¿Cómo podemos usar eso como, like, en discussion, si era una decisión de los hombres que estaban en ese tiempo? Voy para allá, Max. No he terminado. Estamos hablando de que este hombre se le considera padre apostólico. Los padres apostólicos son los que fueron discípulos de los apóstoles. ¿Ok? Gente con mucha autoridad, que fueron los que siguieron el ministerio de los apóstoles. Que no fue uno que nació por allá. No. Eran gente que habían sido discipulados, y sus profesores o a los que ellos seguían eran los que habían estado cerca de los apóstoles. Por eso es que se llaman padres apostólicos. Todo esto que vamos a mencionar ahora. Nos encontramos aquí con Ignacio de Antioquía en el año 117. Escuchen bien, miren, aquí están las citas de los libros en donde está la carta de Traianos. Esos libros los pueden ustedes buscar que existen. Permitid a cada amigo de Cristo guardar el día del Señor como un festival, el día de la resurrección, principal y rey de todos los días de la semana. Oye, qué cosa linda. Al amanecer del día del Señor, Él se levantó de la muerte conforme a lo que Él mismo pronunció. Como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. El día de la preparación entonces comprende la pasión. El Shabbat acapara el sepultamiento. El día del Señor contiene la resurrección. Aleluya. Qué cosa linda, ¿eh? Qué cosa linda. Y estamos hablando ahí, porque el apóstol Juan se estipula que fue como en el 90, 92 que murió. Entonces estamos hablando de un tiempo muy cercano para que estos hombres ya estuvieran pronunciando lo que habían aprendido de ellos. Aquí nos encontramos, hay un libro apócrifo de Bernabé que también dice, por último les dice, epístola de Bernabé, les dice, vosotros, novilunios, y vuestros sábados no los aguanto. Mirad cómo dice, no me son aceptos vuestros sábados desde ahora, sino que el que yo he hecho, aquel en que haciendo descansar todas las cosas, haré el principio de un día octavo, es decir, el principio de otro mundo. Por eso, justamente nosotros celebramos también el día octavo, o sea, domingo, con regocijo, por ser día en que Jesús resucitó de entre los muertos y después manifestado subió a los cielos. Miren cuántos argumentos. Y seguimos. Aquí tenemos a Orígenes de Alejandría. Estos son donde se pueden encontrar estos escritos de ellos, con página y todo. El domingo no se debe hacer ninguna de las obras del mundo. Absténganse de todos los trabajos de este mundo y guárdense libres para las cosas espirituales. Vayan a la iglesia, escuchen las lecturas y las predicaciones y mediten en las cosas celestiales. Y miren a Cipriano de Cartagena en el 258, el octavo día, que es el primer día después del Shabbat, el día del Señor. ¿Cuántas evidencias más necesitamos? ¿Qué pasa? Que ellos están en Constantino, eso es lo único que se sabe para discutir. Pero esta gente eran antes de Constantino. Esto que se llama aquí la Didache, mire que temprano, del 70 al 100, la Didache, esto fue un escrito directamente de los apóstoles. De los apóstoles. Y oye lo que ellos dicen.
Los días del Señor, reuníos para la partición del pan y la acción de gracias, después de haber confesado vuestros pecados para que sea puro vuestro sacrificio. Tertuliano, del año 160 y 220. No voy a seguir leyendo porque me voy a ir sin garganta. Pero él mismo, alguien que lo lea, por favor. Nosotros. Tertuliano. Nosotros nos alegramos el domingo espiritualmente, no por el culto o veneración del sol, sino por fines más altos. Los gentiles en sábado celebran sus fiestas a Saturno, diferenciándose mucho del rito judaico que ignoran. Que en los judíos el ocio del sábado es misterio. En los gentiles soltura para ocuparse en todo género de lascivias. Nosotros en todo nos diferenciamos de todos, porque el día después del sábado es nuestra fiesta y el rito es honesto y sobrio. Apología del quinto, séptimo. Todo esto son las referencias de donde podemos encontrar este libro de Tertuliano. Miren, del año 160 al año 220. Maxi, entonces nosotros tenemos aquí una lista de hombres que, por ejemplo, eso de la didache, esos fueron escritos específicamente de los apóstoles. Y todas estas personas que nosotros mencionamos aquí, considerados padres apostólicos, tienen gran renombre en todo el cristianismo. Miren aquí, Clemente de Alejandría, Anastasio de Alejandría, Eusebio de Cesarea. Todas esas personas hablan de lo mismo, de que el domingo era el día que la iglesia primitiva se reunía para celebrar la resurrección de Jesucristo. Por ejemplo, este hombre, que es un historiador suizo del 1800 y algo, él dice: la celebración del Día del Señor en memoria de la resurrección de Cristo data indudablemente de la era apostólica. Nada menos que el presente apostólico puede explicar la observancia religiosa universal en las iglesias del segundo siglo. No hay una sola voz de disensión, o sea, no hay nadie que discuta, sino hasta estas sectas que aparecieron después. No hay nadie que discuta. La observancia universal y no contradicha del domingo es en el segundo siglo, solo puede ser explicada por el hecho de que esta tiene su raíz en la práctica apostólica. Él está diciendo con esto: ¿qué loco se atreve a estar afirmando todo lo que afirmó si no lo aprendieron de los apóstoles? En Marcos 2:27 dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Doctora, que el cuarto mandamiento, el decálogo, nos obliga a congregarnos. O sea, cuando uno ya entiende que es el primer día de la semana, el domingo, pero también es una obligación de nosotros congregarnos. Porque mucha gente dice: oh, que eso no pasa nada, que eso no es nada. Pero cuando tú violas el cuarto mandamiento, es como si violas el que tú mataras o el que tú codiciaras. Lo que pasa es que como tú no viniste a la clase pasada, nosotros dijimos eso en la clase pasada. Pero eso está bueno porque lo asociaste. Está muy bien. Entonces, grabémonos esto bien. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Vamos a ver aquí. Fue hecho por causa del hombre. Vamos a analizar un poquito esto que el Señor está diciendo. La falta de descanso, Dios lo hizo por el cuidado de nosotros. La falta de descanso te hace operar con cortisol, lo que eleva tu nivel de estrés, afectando tu salud, efectividad en tus tareas diarias y el rendimiento en tus ejercicios físicos. Si tú no coges un día, mira, yo estuve investigando a mí me gusta mucho porque tienen unos
no son tan extensos y son bien sólidos, la Universidad de Mayo de Rochester. Y ellos, estuve leyendo con todas esas universidades, separado de la religión, de la opinión que ellos tienen de que el hombre tiene que descansar un día a la semana. Y todos coinciden con que el hombre tiene que descansar un día a la semana. Porque al tú no descansar, esto que se llama el cortisol, produce en ti deficiencia, te estresa, te pone de mal humor. Hasta tu semblante. Cuando tú trabajas 7 días que tú no has descansado, ¿y qué te pasa? Tú sí te ves cansado. Nubla la mente, te hace tomar decisiones inconvenientes y limita tu potencial físico. Parte del día de reposo es que Dios quiere que tú te la pases con Él. Él quiere regenerar tu mente de la semana. Él quiere que tú tengas un día que haga como un clic, de decir, comienza la semana mañana. Y Él se encarga, como nosotros leímos en el Salmo 133, de que haya una presencia diferente en ti cuando tú te congregas con los hermanos. Ahora, pregunta, ¿sábado o domingo? El sábado era un día para disfrutar de la creación. El sábado es un testigo perpetuo de Dios como creador. El domingo, por otro lado, es un testimonio perpetuo de Dios como redentor. Eso debería de llenarnos a nosotros de alegría. De alegría. Porque antes el sábado era pesado. La gente quería hacer cosas y no la podía hacer porque quería respetar la ley. Ahora la actitud con la que nosotros tenemos el día de descanso es para alegrarnos en Dios. Antes no es lo mismo una ley a una promesa. El día domingo nos recuerda a nosotros que Cristo resucitó y que hay esperanza para nosotros después de la muerte. Gloria a Dios. El día de descanso era algo para tú darle gracias a Dios por la creación. Pero ahora el día de descanso de nosotros se convierte en un día de esperanza y de gozo. Aleluya. Entonces, para nosotros finalizar esta clase, ¿con qué te quedas? Decide. Decide. El control no te ¿Con qué te quedas? ¿Con el día de descanso o con el Señor del día del descanso? Aleluya. ¿Con quién te quedas? ¿Ah? Yo me quedo con el Dios de con el Señor del día de descanso. Aleluya. Realmente yo me gocé mucho en esta clase, me gocé bastante de estar segura de que el día domingo es el día donde nosotros tenemos que reunirnos y yo sé que ustedes van a tener argumentos ahora cuando se tengan que enfrentar a otra persona, porque a veces se quedan como, ¿será o no será? ¿Estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo? Porque hay una palabra que dice que ustedes lo celebrarán perpetuamente. Pero cuando nos vamos a Oseas, encontramos que Dios dice que en Oseas que Dios se le iba a quitar ese día. Entonces cuando llegamos a Ezequiel, también Ezequiel dice que iba a cesar ese día. Así que yo le doy muchas gracias a Dios por lo que Él me enseñó a mí. Espero que el próximo domingo usted pueda venir con alegría a celebrar la resurrección de Jesucristo, y cada vez que usted esté en su casa o que tenga que decidir, ¿qué hago? ¿Celebro a Cristo o me celebro yo? ¿Este día es mío o este día es de Cristo? Gloria. Y que esa sea la decisión que nosotros todos los domingos tomemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? El domingo, ¿vamos a hacer el ayuno o no? Después del campamento y venimos sábado a la noche también, ¿verdad? Sí.